Bueno, vamos a acabar de mirar las reformas finales que hizo Nehemías en el último retorno a la tierra prometida. Esto era, solamente nos quedan unos pocos temas de revisar en este parte de la última etapa de este retorno. Y estamos hablando que Nehemías estuvo en el año 433, regresó a Persia. Estuvo 12 años como gobernador por mandato de Artajerjes y después de los 12 años fue que regresó a Persia. Sin embargo, estuvo allá alrededor de un año y regresa nuevamente a Jerusalén. Y es impresionante, en un año le da otra vez lo que se empieza a perder. Uno ve la naturaleza del ser humano, la desobediencia, y, y en este año que no estaba Nehemías como gobernador, podríamos decir otra vez la gente se desordenó. Entonces vamos a ver las medidas que tuvo que tomar, la situación que encontró y las medidas que tuvo que tomar en forma de disciplina para su pueblo, para volver a encauzar a la gente en este proceso. Miremos lo que dice Nehemías 13, del 6 al 9. Dice, por eso, para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Y lee uno esto y parece que estuviéramos en Locombia, porque dice uno, ¿cómo es posible que un año que está alejado Nehemías del pueblo y agarraron el templo, se puede decir, de guachafita, como dice, llenaron de cachivaches, como dice la versión, nueva versión internacional, armaron una casa, se puede decir, un apartamento dentro del propio templo. Y lógicamente, pues Nehemías se encontró con esto y dio la orden enseguida que todas estas cosas las tenían que sacar y volver a poner ahí los elementos sagrados, los elementos que Dios había dispuesto que tenían que estar en el templo, en los atrios del templo. Así que como vemos, primero de un año la gente ya empezó a hacer locuras, empezó a hacer cosas indebidas porque no había autoridad. El versículo 10 al 11 dice, también me enteré de que los levitas no les habían entregado sus porciones y que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Y uno dice, oiga, la clase sacerdotal, los cantores, la gente que alababa al Señor. En menos de un año ya la gente había vuelto a sus funciones de campo, a sus situaciones habituales, a buscar de pronto otra fuente de ingresos, de riqueza. Todo se volvió completo desorden en este año que Nehemías estuvo afuera. Y así nos muestra lo que es el corazón del hombre ante los mandatos de Dios. El versículo 15 dice, durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban al lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Para todos es claro que el sábado es el día de reposo, el día de descanso, ordenado por Dios y que siempre dentro del pueblo judío se había conservado este mandamiento. Sin embargo, en este año vemos que se volvió todo comercial, como habitualmente pasa con las cosas del Señor. Lo que hacen es convertir una fuente de ingresos y en vez de darle o poner a funcionar el templo como estaban, como dicen, ni los sacerdotes ni la gente encargada del templo hacía sus cosas, pero el resto de la población tampoco. O sea, todo el mundo empezó fue a preocuparse por enriquecerse, buscar beneficio personal y se volvió todo un comercio, que eso fue lo que encontró Nehemías.
Por eso dice, entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga el sábado. Entonces, Nehemías tuvo que poner orden, cerrar las puertas de la ciudad, no permitir que ningún mercader entrara una mercancía a Jerusalén. Podemos decir, son medidas drásticas, pero necesarias para que la gente obedeciera y entendiera que el sábado era el día de reposo ordenado por Dios. Los versículos 23 y 25 nos muestran otra situación que estaba pasando. Dice, en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé, hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. Esto era parte de los mandamientos del Señor y como vemos también se habían olvidado de esto, la gente se mezcló hasta el punto, como digo, que ya nadie, había mucha gente que ya ni siquiera hablaba el lenguaje de los judíos, sino habían adoptado otras lenguas. Y como dice, todo se contaminó, todo, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto es parte del desorden que siempre ha ocurrido y lo que encontró Nehemías también. Entonces también en eso le tocó ponerse, como dice, se embejucó Nehemías hasta el punto de arrancarle los pelos, agarrar los pelos a la gente, mechonearla, podría decirlo así, para que dejaran esas prácticas que habitualmente estaban ya cometiendo. Versículos 26 y 27 dice, ¿acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Les puso nada menos que el ejemplo de Salomón, como vemos Salomón con toda la grandeza, con todo lo que Dios lo respaldó, con todo lo que sirvió para también reconstruir el templo. Desafortunadamente fue débil en la parte sexual y se dejó llevar por las mujeres y ahí se contaminó, terminó haciéndoles templos también a sus mujeres para que adoraran a sus dioses, y ahí se dieron a la idolatría, y pues fue el gran error lo que quedó para la historia como legado de Salomón. Así que pues esto era una medida que había que tomar medidas drásticas, se puede decir, para evitar que esto continuara. Después dice, recuerda esto, Dios. Quiero recordar, estos cuatro puntos, estos cuatro lugares siempre terminan con esta frase que quise resaltarles. Son cuatro versículos que están en el 14, en el 22, 29 y creo que en el 32. Dice, recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. En el 22 dice, recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Y en la última medida que tomó, dice, recuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Entonces vemos que Nehemías hacía las cosas, pero siempre buscando la gloria de Dios y tratando de que pudiera contar con el respaldo de Dios, que no fuera una decisión simplemente por rabia, por ira, sino que Dios lo respaldara tratando de encauzar a la gente en la obediencia. Estas fueron las últimas frases, se puede decir, las últimas palabras que Nehemías eh, anunció para corregir el templo. Sabemos la gran obra que hizo al volverle a dar seguridad a su pueblo, a contener, se puede decir, y separar o aislar de su pueblo del resto de naciones pecaminosas, paganas que habían. Y como vemos, es un hombre que buscó siempre la santidad del pueblo ante Dios. Como vemos, lo que pedía era simplemente respaldo, que los siguiera respaldando, que los hubiera guardando para seguir haciendo la obra que Dios le había encomendado y que la gente le obedeciera y que siguieran por los caminos correctos. Sin embargo,
Sabemos que después de esto viene un periodo de una oscuridad, podríamos llamarlo así, espiritual para Jerusalén. Por más medidas drásticas que tomaran, la gente desafortunadamente seguía pecando. Y aquí se puede decir, es el penúltimo de los profetas, podemos casi que hablar así, o antepenúltimo de los profetas, considerando que el último fue Malaquías y después básicamente fue Juan, que podríamos decir que Juan el Bautista fue el último de los profetas de este periodo, como dice, intertestamentario, lo que se conoce a esta época. Son 400 años donde el Señor ya no volvió a mandar a nadie ningún mensaje, ningún hombre que con su respaldo para hablar a su pueblo previo a la venida de Jesucristo. Entonces, este periodo se conoce como el periodo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos o los dos pactos que el Señor establece. Así que el último, podríamos decir, fue Nehemías, Malaquías, que son básicamente contemporáneos, que es el otro profeta que vamos a estudiar y mirar lo que hizo Malaquías, que es el último libro que ustedes encuentran dentro del Antiguo Testamento. Así que ya estamos terminando casi hacer un repaso eh, se puede decir, extenso, pero al mismo tiempo superficial de todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta Malaquías, son los personajes que Dios habla a través de este último profeta que es Malaquías. Así que vamos a mirar parte de los 6 discursos que el Señor envió a través de Malaquías que su nombre como tal traduce mi mensajero. Y podríamos decir, fue el último mensajero de Dios hasta la época de Jesucristo. Y como digo, son casi 400 años donde hubo silencio total de parte del Señor y por lo tanto una oscuridad espiritual para Israel. Así que vamos a mirar, creo que alcanzamos a mirar por lo menos 3 de los discursos y dejamos los otros 3 para dentro de 8 días y con eso casi que terminamos el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a mirar lo que fue el primer discurso de Malaquías, que empieza este capítulo con estas palabras. Dice el Señor, yo los he amado, ¿y cómo nos has amado? Replican ustedes. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, aunque no nos has hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo los derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Y aquí Dios les manda un mensaje a su pueblo, mostrándoles su gran amor. El Señor vuelve y nos insiste en el amor de Dios, como dice aquí, a pesar de que Jacob no era el primogénito, podríamos decirlo, Él lo escogió por su gracia, Él decidió que fuera así, fuera este área bendecida. Sabemos todo lo que hizo Esaú y de lo que vienen también, como dice, los edomitas, que es básicamente lo que hoy es Jordania y bueno, parte de los pueblos enemigos al oriente de Israel. Y hasta la fecha siguen siendo puras ruinas, pura perdición, puro desierto. Es algo que el Señor lo anunció de esa manera. Independientemente de que ellos pudieran retar al Señor diciendo que podían salir adelante por sí solos, el Señor lo que dice, yo escogí a Israel como descendientes de Jacob, fue a los que le di la bendición, son mi pueblo, y siempre van a ser bendecidos mientras los otros descendientes de Saúl, que decidió vender la primogenitura, todos sus descendientes básicamente han caído sobre maldición y nada de lo que hay ahí prospera. Así que como vemos, es un testimonio hasta el día de hoy de esa diferenciación entre el pueblo de Israel y los otros familiares, podríamos decir, donde siempre ha habido desolación y como dice, desierto y ruinas hasta la fecha. Así que el primer mensaje que le manda el Señor a través del profeta Malaquías es dándoles
o recordándoles su identidad y su respaldo, su bendición por lo que Él, por su gracia, lo había hecho. Y creo que para nosotros tiene también recordarnos siempre eso. Fue la gracia del Señor que también nos escogió a cada uno de nosotros como sus hijos y nos seguirá bendiciendo y como dice a los hijos del maligno, pues siempre habrá ruina, destrucción, muerte, desolación. Esto es lo que el Señor ha decidido para quienes son sus hijos y también para los que son hijos del maligno. Así que creo que es el mismo modelo que por siempre el Señor maneja. Los que Él escoge y les da su gracia, los respalda siempre. El segundo discurso está a partir del versículo 6 y que les dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y aquí él está hablando como habitualmente lo hace, siempre empieza hablando al pueblo en general, un mensaje para el pueblo, y después se va a los que les ha dado responsabilidad dentro de ese pueblo, que es la clase sacerdotal. Los sacerdotes, como vemos, empiezan predican de un Dios que es Padre, un Dios que es Señor, y le dice: ustedes que me llaman Padre, me llaman Señor, ¿dónde está esa relación que deben tener conmigo y dónde está el respeto que me deben dar? El Señor sigue siendo nuestro Padre, nuestro Señor, y como dice, debemos honrarlo y debemos respetarlo. Es algo que nunca se nos debe olvidar, y por lo visto a los sacerdotes se les había olvidado este asunto. Puede ser que empiecen a abusar de la confianza, puede ser que se olviden. Lo cierto es que el Señor los vuelve a alinear y les manda este mensaje, pero ellos parece que no entienden. Dice, pues, ¿cómo así? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Y el Señor enseguida les contesta. Dice, pues, es que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Y le está reclamando de que Él es nuestro Padre que merece toda honra, pero como dice, es nuestro Señor, es nuestro amo que merece de que le honremos en todos los aspectos y le demos lo mejor de nosotros. Dios siempre nos pide por nuestro bien de que estemos recordando que para Él siempre debemos darle lo mejor. Y así lo he exigido de que los sacrificios fueran de animales sin defecto. Y como vemos aquí, la gente ya no le importaba eso. Buscaba lo de segunda mano, lo desecho, lo que nadie quería, lo que sobraba, lo que no valía. Y seguramente los otros se lo daban a sus amigos, sus familiares, o por quedar bien con sus gobernantes, o como dicen, los vendían para hacer negocio. Y eso el Señor le dolía simplemente, porque ellos no le estaban dando el lugar que él merecía. Y como vemos, la gente se va a contaminar, las cosas se adulteran precisamente, lo que debiera ser algo original, todo se va dañando, como podríamos decir, y esto no son exentos la clase sacerdotal. Entonces, como vemos, el pueblo los sacerdotes empezaron a actuar mal, a olvidarse de lo que tenían que hacer ante el Señor, y el Señor los llama a cuentas y les pone clarito lo que está pasando. Y todavía le dice, y exclaman, qué hastío, y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como a sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey
dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Volvemos al tema del temor al Señor. El temor al Señor no es que tengamos miedo de Él por lo que nos vaya a hacer, sino que tenemos que honrarlo. El temor es una honra que debemos tener ante el Señor y eso es algo que nunca se nos debe olvidar. Por el hecho de que sea nuestro Padre, no es que podamos hacer con Él lo que querramos y tomarle el pelo y dejarle lo que, lo que sobre. Y bueno, y ahí vale la cuña para el Día del Padre, porque creo que nos pasa exactamente lo mismo. A veces el padre es el último en la fila de obsequios y como vemos hay que poner orden también en eso para que no haya tanta multitud en los centros comerciales el Día del Padre. Pero creo que el Señor nos recuerda, y parece broma esto, pero creo que los padres merecen honra para que uno le vaya bien en la vida y llegamos al punto de confianza de que lo dejamos simplemente como que Él es el dueño de todo, no necesita de nada, y bueno, ni siquiera los pañuelos se le desgastan como acostumbran, ni las medias tampoco. Entonces, por lo menos los pañuelos y las medias que se acuerden de eso, pero vale la pena honrar a que merece honra y el Señor insiste en eso por el bien de los hijos, no es por el bien ni porque lo necesiten, sino que todos tienen un derecho, tienen un orden y el Señor le está reclamando a su pueblo eso. Como Padre, como Señor, lo respeten y lo honren. Después les dice en el versículo 2 del 1 al 4. Ahora pues, este mandato es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes, los arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los borraré junto con ellos. Como dice aquí la palabra del Señor, casi que acaba con esta clase sacerdotal, como dice, a quien les dio bendición, también les exige de la misma manera. No le exigió al resto del pueblo. El Señor, de acuerdo a cómo da, también exige. Y con ellos eran los escogidos por el Señor, eran bendecidos por el Señor. Toda esta tribu precisamente tenían todo cubierto, podríamos decir, no necesitaban preocuparse de las cosas materiales porque todo el mundo tenía que darles la porción de ellos. Como vemos en Nehemías, hasta eso se perdió, los dejaron abandonar y ellos también permitieron eso en vez de disciplinar a su pueblo, demostrarle la verdad a su pueblo, se dejaron llevar por las modas, se dejaron llevar por la rutina de pronto, eh, y bueno, dijeron, no, esto no es para esta época, dejémonos de esas cosas, dediquémonos cada quien a lo nuestro, y todo esto se lo reclamó y les exigió también esto, y como dice, ya ellos habían tomado esa decisión, así que la maldición cayó sobre ellos por desobedientes como primer actor en este proceso que el Señor había empezado a tratar con su pueblo. Los versículos 8 y 9 del capítulo 2 dice, pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Y vuelve el Señor, nos sorprende. A mí leía eso esta mañana y lo relacionaba precisamente con lo que ayer escuchábamos de las propias palabras de Jesús, tratando de poner las cosas en orden, diciéndole, ustedes simplemente han tomado parcialmente la ley. Ustedes se volvieron light, tomaron la ley como algo muy light, y como dice, si no tiene que haber un muerto, pues no pasa nada. Pero el Señor dice, no, es que ustedes están matando con su lengua, con sus pensamientos, con todo así. Era la santidad perfecta de parte del Señor. Y estos sacerdotes desde aquí ya empezaron a corromper las cosas. Y como digo, cuando uno permite que caiga, a veces la gente dice, no, si no está el vaso lleno o el pozo lleno de excremento, pues no pasa nada. Pero si uno le dice, oiga, ese pozo del agua que contiene, tiene partículas de excremento, se lo comerían. Básicamente,
Y ahí la gente dice, uy, no, no, eso sí no lo haría. Si a mí me dicen que tiene excremento el pozo, desde el momento que le diga seguramente lo abandona y deja sacar agua de ese pozo, de ese estanque o de ese vaso, de donde tenga contenido cualquier tipo de líquido. Pero pasa en lo espiritual, no pasa nada. Como dice, un poquito no hace daño y entonces dejan pasar y después le echa otro poquito y otro poquito. Cuando se dan cuenta, pues ya está el vaso con un contenido completamente putrefacto. Y eso básicamente es lo que hicieron los sacerdotes durante todos estos años. Como dice, dejaron contaminarse ellos y empezaron a cambiar el destino también de las demás personas. Entonces, como vemos, el sacerdote tiene una gran responsabilidad y esto va también para los padres de familia, como digo, son los sacerdotes de su hogar. Si permiten cosas ligeras, pues tienen que después aguantarse las cosas grandes, pesadas, fuertes espiritualmente, por permitir ligerezas, por no disciplinar en el momento que tienen que disciplinar. Así que esta es una responsabilidad que Dios nos da y que nos exige de acuerdo a lo que ha otorgado. Y con esto entro al tercer discurso, que es el último que vamos a estudiar el día de hoy, pero vemos la relación ya que hay de lo que de lo que siguió pasando hasta el momento de llegar a Jesús, que vino otra vez a poner las cosas en el debido orden. Malaquías 2:11 al 12 dice, Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un dios extraño. Ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Y como vemos aquí, vuelve a tocar el tema que ayer hablábamos del adulterio. Como vemos, el adulterio se volvió una práctica normal. Si el hombre quería despreciar a la mujer, la dejaba y no pasaba nada. Se olvidaron del pacto, de las promesas, de los juramentos. Como digo, la gente ya juraba por en forma ligera, sin pensarlo mucho. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Estaba pasando cosas detestables dentro de su pueblo, al punto de que la gente se olvidó del pacto sagrado que es el matrimonio, lo que podríamos llamar matrimonio, pero lo que se hace es un pacto ante Dios cuando una pareja decide voluntariamente hacerlo. Y aquí el adulterio se volvió una práctica común y el divorcio también. Entonces, en el versículo 13 y 14 le dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Todo el mundo a veces trata de manipular al Señor y esperan que si uno da una ofrenda, el Señor a fuerzas tiene que multiplicársela y devolvérsela con intereses. Y el Señor habitualmente lo hace en forma generosa, pero cuando sabe lo que hay en el corazón de las personas, como en este caso, decían, todavía ustedes preguntan por qué no hay bendición en sus vidas, precisamente por no ser obedientes. Y por eso les contesta, pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Y volvemos a hablar de los juramentos, de las promesas, que el pacto es eso. Los votos que se hacen son promesas que se hacen ante Dios como testigo. Y Dios reclama eso. Por eso el Señor no da cabida al adulterio. No perdona el adulterio porque están deshonrándolo a Él, están dañando también a sus hijas o a sus hijos. Como vemos, la gente lo olvida que cuando se meten con un hijo de Dios, se están metiendo con su suegro, con su suegra, y ellos reclaman lo que se les prometió, lo que se les ofreció. Y el Señor aquí está haciendo lo mismo. Dice, ¿cómo es que es posible que ustedes abandonen a las esposas a las mujeres de su juventud por irse con de pronto ahora con otras más jovencitas o están siendo traicioneros y el Señor no lo va a pasar por alto y todavía por eso ni por qué me reclaman que la bendición se ha perdido? Así que se los dice en forma
clara, contundente. Y en el versículo 15 y 16 dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Tenemos que entender que la relación de un hombre y una mujer es algo completamente espiritual, donde Dios está de por medio. Si alguien, como dice, descuida su espíritu y traiciona a su mujer, está corrompiendo un pacto con Dios, está dañando la relación de comunión con Dios. Y esto el Señor se lo va a reclamar siempre. Para el Señor esto no es permitido, como dice, es algo que aborrece el Señor. Y que lo cobra, como dice. Pero no, dice, no descuiden su parte espiritual, porque la parte espiritual es lo que mantiene la fidelidad, la verdad. Como dice, todo lo que es traición, lo que es adulterio, en el trasfondo es una mentira. Y la mentira, sabemos que el padre de la mentira es Satanás. Entonces, cuando la gente decide engañar, traicionar, mentir a su pareja, simplemente está entregando su espíritu a Satanás para complacer su naturaleza carnal, pecaminosa, y está sacrificando la relación con Dios. Y precisamente Malaquías les dice esto al pueblo. El Señor les manda a decir esto. Tienen que corregir nuevamente esta parte también. No solamente la relación de los sacerdotes con Dios, del pueblo con Dios, sino que cada quien tiene que responder con la relación también con su prójimo o su próximo, y el más próximo es su pareja. Entonces todo empieza, como vemos, como pueblo, como sacerdotes, como líderes de su hogar, se mete al ámbito familiar y da un mensaje claro, contundente de cómo debe comportarse, cómo debe ser la conducta de todos los actores que tienen que ver con su pueblo, con su nación. Así que pues el Señor precisamente ayer nos hablaba a través del mensaje que dio en las bienaventuranzas, que es básicamente poner todas las cosas nuevamente en orden y hablar directamente de la verdadera ética que tiene que tener el cristiano. Y vuelve aquí y nos recuerda de lo que la gente cómo debe comportarse, cómo debe ser fiel a Dios, cómo debe ser fiel con su prójimo y obedecer lo que Dios ha mandado.